Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a mi canal, yo soy Alfredo y bueno, hoy voy con otro método interesante para medir capacitores sin usar capacímetro, sin usar corriente alterna y solamente vamos a necesitar es un tester digital, por supuesto, y que bueno, que mida tensión correctamente. Ok, bueno, muy bien, sin mucho rodeo voy a explicarles entonces el diagramita que tienen que montar, que sería este. Como ven, es muy fácil. Lo único que necesitamos es una fuente de 12 voltios en corriente continua, por supuesto, un capacitor de referencia, que sería este que está acá. Más tarde les voy a explicar porque un voltímetro digital tiene que ser digital, porque son los que tienen esta impedancia elevada, ¿no? Porque los análogos tienen el problema de que la impedancia es muy medio baja. Entonces, para lo que lo voy a utilizar, pues va a crear un poquito de problema. Ajá, ¿qué necesitamos? Un switch. Fíjate, es un switch digamos que de dos vías. En este estado está así y en este estado está de esta otra forma. Dos caimancitos que son los que voy a utilizar para conectar a mi capacitor que voy a descubrir. En este caso, capacitor desconocido. Y bueno, entonces vamos a ver entonces cómo funciona el circuito. Ok, ¿qué hago yo con este circuito? Sí, sencillo. Fíjense que con este switch, en esta posición inicial, ¿verdad? Lo que hace es cargar al condensador con el voltaje de la fuente. En este caso serían 12 voltios. Ajá. Mi voltímetro, fíjense que está conectado en paralelo al capacitor de referencia, o sea que la tensión que mostrará en ese instante es la tensión de la fuente, fíjense, ¿ves? 12 voltios. Ok, entonces luego que ya el condensador está cargado, lo que voy a hacer es pasarlo a esta posición. Entonces fíjense que ya el capacitor de referencia se va a descargar sobre el capacitor que yo no conozco, y entonces esa tensión, fíjense, es la que va a medir el voltímetro, o sea, la tensión final de descarga de los dos condensadores. Entonces, como ya conozco este que está aquí, yo quiero, bueno, entonces en base a la carga que tiene saber cuál es la capacitancia desconocida, y para eso utilizo la siguiente ecuación. El capacitor desconocido es igual a el voltaje inicial, que sería el de la fuente, entre el voltaje final de descarga cuando pasa el switch hasta este punto, y todo eso multiplicado por el valor de la capacitancia de referencia. De todas maneras, aquí arribita le estoy dando la ecuación para que lo revise. Y bueno, entonces ya que tenemos más o menos la teoría de cómo hacer el procedimiento, pues vamos a ver el circuito real que ya monté en el protocolo. Muy bien, este sería el montaje. Tiene algunos jugueticos nuevos. En este caso le coloqué una resistencia y un diodo para, bueno, indicarme a mí que esto está encendido. Agregué un botoncito adicional, que sería para cortocircuitar el capacitor bajo prueba. O sea, entonces básicamente el switch lo que hace es cortocircuitar esto, hacer esto. Listo. Y bueno, el switchecito de dos vías y el capacitor de referencia, que sería este. Es importante, bueno, que este capacitor sepan cuál es la medida correcta, para no que vayan a poner un capacitor malo, porque si no el probador les va a dar resultados basura, ¿no? Para comprobarlo, bueno, pueden usar el método de la corriente alterna, que ya había explicado en métodos anteriores, para calcular exactamente cuánto vale el capacitor. O bueno, en este caso, que mi multímetro tiene una función de microfaradio, entonces lo colocan allí y lo miden. Este en particular es de aproximadamente 10 microfaradios. Entonces, bueno, vamos a medir este condensador que está acá, que según la placa dice que es de 10 microfaradios. Entonces vamos a medirlo, a ver qué tal. En este caso, bueno, buscamos aquí la polaridad del mismo. En este caso buscamos el negativo, sería este que está acá, el positivo, y el negativo sería este que está acá. Y entonces, bueno, en mi estado inicial, vamos a resetear este momento. Ajá.
Entonces el probador está cargando el condensador este que está acá. Entonces cuando lo pase el switch, en este caso hasta esta otra posición, pues el condensador este se va a descargar sobre este. Primero, por supuesto, hay que asegurarse que la tensión del condensador esté en cero. Es importante, tiene que estar siempre en cero. Entonces cortocircuito aquí. Y después que cortocircuite, paso el switch. Fíjense entonces que tengo mi tensión final fue de aproximadamente 6.9 voltios. O sea, sustituyo la tensión inicial que eran 12, ya vamos a ver, eran 12.18 entre 6.9 menos 1 por el valor de la capacitancia, y eso me va a dar aproximadamente 9,96 microfaradios. Entonces fíjense que el método funciona bastante bien, ¿no? Entonces vamos a probar ahora este otro, que según la placa es de 22. Lo coloco por aquí, con negativo, sería este positivo, colocamos este por acá y nos aseguramos que esto no haga corto. Fíjense entonces que lo cortocircuito para que me dé 0 y luego paso el switch. 4.12 aproximadamente el voltaje final. Si eso lo sustituyo en mi ecuación, me va a dar, me dio aproximadamente 19 microfaradios. Entonces bueno, vamos a ver, este condensador según dice que es de 22, pero bueno, vamos a verificarlo. Vamos a cortocircuitarlo primero, vamos a verificarlo con el tester. Y aquí dio más o menos un errorcito ahí considerable, ¿no? Conectamos acá, conectamos aquí y fíjense que igualmente no, el tester me da que no es de 22, sino que tiene 17, o sea que el método está extraordinariamente súper confiable, ¿no? Aquí tengo montado uno de 1000 por 16 voltios, entonces vamos a revisar a ver qué tal. Vamos a colocar esto como estaba en 20 voltios. Nos aseguramos entonces, primero cortocircuitamos el capacitor y luego pasamos. Me da 0.07 de voltaje final. Sustituyo esos valores en mi ecuación y me da aproximadamente 1700 microfaradios. Entonces aquí es donde el método empieza a crear problemas. Bueno, ya les voy a explicar por qué pasa esto. Entonces vamos a probar otro un poco más pequeño, en este caso estos que ya más o menos sabía que no medían 330 sino a más o menos 200 y algo. Vamos a probarlo. En este caso coloco otra vez mi punta positiva por aquí y pongo mi punta negativa por acá. Me aseguro entonces, fíjense porque tengo que cortocircuitar, ¿no? Porque a pesar de todo el condensador todavía tiene algo de tensión, ¿ves? Entonces yo cortocircuito aquí para que se vaya a cero, ¿ves? Entonces ahora vamos a recargarlo y lo volvemos otra vez a pasar. En este caso me da 0,57. Vamos a verificar entonces sustituyendo en la ecuación a ver qué tal. Ok, entonces me está dando aproximadamente 203 microfaradios. O sea que el método funciona perfecto para condensadores que se parezcan más o menos, o digamos que sean múltiplos hasta 20 veces este condensador pequeño. El método es más o menos exacto. Ya para más de 20 veces ya el método empieza a ser inexacto. Ya les voy a explicar entonces el por qué. Ok. Bueno, si llegaste hasta este punto, te felicito porque me imagino que quieres saber de dónde sale la fórmula y cómo es que este método loco está funcionando. Bueno, vamos a explicar primero más o menos lo que pasa aquí, ¿no? Y en este caso la mejor analogía, vamos a ver si es mejor, que más clarito. La mejor analogía es más o menos con la hidráulica, que uno más o menos tiene la cosa de más o menos lo que pasa.
Dibujemos, en este caso dibujemos dos tanquecitos. En este caso dibujamos un tanquecito más o menos delgadito. Y dibujamos entonces otro tanque un poquito más grande, para decir que es un condensador más grande. Ganando, bueno, ahí se me fue un poco el pulso. Pero bueno, estos dos tanquecitos están a la misma altura y están comunicados aquí por una tubería, y esa tubería le vamos a poner un chorrito allí, ¿no? Una válvula. Ajá. El primer tanque, que es en este caso el de referencia, donde yo sé más la altura que tiene y la capacidad, entonces en este caso tiene agüita, ¿verdad? Y este está seco, así entonces semejando entonces que el capacitor que estamos poniendo bajo prueba. Cuando yo vengo, ¿verdad?, y abro el chorrito, entonces toda esta agua se me va a venir para acá y en este caso va a bajar el nivel. En este caso tenía una altura 1 o altura inicial, y cuando yo vengo y lo abro, suponiendo, me va a llegar más o menos a esta altura, pero este tanque también me va a llegar a la misma altura. O sea que esta sería, vamos a ponerlo acá, esta sería la primera altura, ya te lo voy a mostrar, y aquí sería la altura final. ¿Ven? O sea, esta sería la altura final. Entonces, en analogía, acuérdense, en analogía, la altura significa más o menos el voltaje. Entonces, fíjense que aquí tenemos entonces el nivel del agua, o la cantidad de agua que tenemos aquí sería la carga del condensador 1 que nos queda, y esta sería la carga del condensador 2. 2. Así. Fíjense, tenemos el mismo voltaje, pero las cargas no son iguales. Entonces, en ese caso, la carga total de mi sistema sería la carga total sería igual a la carga 1 más la carga 2. ¿Ven? Entonces, bueno, de allí sale una siguiente ecuación. Y ya se lo voy a mostrar. Ok, entonces ahora vamos a nuestros capacitores. Tengo mi capacitor aquí y tengo mi capacitor acá, que en este caso CR sería el de referencia y el capacitor de conocido sería en este, y están conectados en paralelo. Al principio él está cargado, ¿verdad?, que en este caso sería la tensión de alimentación, y cuando yo cierre mi switch, que aquí está cerrado ya, este condensador se descargará en este que está acá, y los dos, bueno, agarrarán el mismo potencial que ya habíamos visto en el tanque anterior, de que entonces el voltaje final sería igual al voltaje del capacitor 1 y sería igual al voltaje final del capacitor 2. Y bueno, que las cargas son distintas, por supuesto, y en este caso la carga 1 más la carga 2 sería igual a la carga total o la carga inicial que tenía el primer capacitor. Ok, entonces en base a estas dos premisas, fíjense que están acá, que tengo entonces dos ecuaciones. Vamos a sustituir, porque lo que estamos buscando en este caso sería la capacitancia, no las cargas. Entonces vamos a sustituir esto, ¿verdad?, por la siguiente ecuación. En este caso, acuérdense que la carga de un condensador es igual al voltaje por la capacitancia. No sé si se ve ahí, así se ve. Ajá. Sustituimos entonces acá, decimos que el voltaje 1 por el capacitancia 1 o capacitancia de referencia, vamos a poner aquí la R, más, ¿verdad?, porque aquí está el más, la carga 2, que sería el voltaje 2, el capacitor 2, por la capacitancia desconocida, tiene que ser igual a ¿qué? A la carga total, que sería, ¿cuál sería la carga total? Sería aquí, sería el voltaje final por la capacitancia. En este caso sería la capacitancia R. Puede ser que la carga total es igual
en este caso la carga total, era cuál, lo que estaba contenido en el condensador 1. Por eso es que es voltaje final por voltaje inicial. No, aquí no va, voltaje inicial. El voltaje inicial por la capacitancia de referencia. Fíjense que tengo voltaje 1 y voltaje 2. Esto es fantástico, ¿no? Las ecuaciones. Entonces, fíjense que voltaje 1 y voltaje 2 es igual al voltaje final. Entonces, lo que hago es sustituir estos que están acá. Entonces, digo que voltaje final por la capacitancia de referencia más el voltaje final por la capacidad de conocida sería igual al voltaje inicial por la capacitancia de referencia. Entonces aquí lo que hago es sencillo. ¿Cuál es el que tengo que despejar? Sería este que está acá. Entonces luego de este despeje me quedaría que el voltaje final tiene que ser igual a ¿qué? A voltaje inicial, en este caso pasar para acá, pasar para allá, por la capacitancia, en este caso de referencia, sí, entre capacitancia de referencia más capacitancia desconocida. Chévere, ¿no? Fantástico. Entonces, de esta ecuación que quedó aquí, ¿verdad? Yo puedo despejar, porque tengo el voltaje final, tengo el voltaje inicial, tengo esta, lo único que no tengo es esta. De aquí, de esta ecuación, puede despejarse de. Y bueno, cuando yo despejo esto de aquí, me queda entonces que la capacitancia desconocida sería igual a ¿qué? Hacemos un cochetecito aquí. Decimos que es el voltaje inicial entre el voltaje final menos 1 por la capacitancia de referencia. Es sencillito. Yo creo que se me perdió por allá. Ese poco de ecuaciones son geniales, ¿verdad? ¿Y por qué lo sacamos así de esta manera? Bueno, y no por integrales. Bueno, porque básicamente estamos calculando los valores cuando el circuito ya está, digamos que estable. De la corriente, en este caso, cuando ya los condensadores están, digamos, cargados al mismo potencial, pues la corriente es cero. Entonces la derivada de la corriente en ese caso es cero. Y entonces por eso es que se calcula de esa forma. Pero claro, esto no es todo con este método, porque hay otras cosas adicionales que ya les voy a mostrar. No sé si ustedes vieron cuando estaba probando inicialmente que un condensador de 1000 microfaradios pues no me estaba dando correctamente, o sea, me estaba dando 1000 y pico. ¿A qué se debe esto? Bueno, básicamente a lo siguiente. Acuérdense que la descarga, las curvas de carga y descarga de un condensador, fíjense que siguen un patrón exponencial. Entonces, claro, cuando mi capacitor, ¿verdad? Fíjense que el voltaje que me estaba dando al final, cuando ponía a descargar el de 10 micros con el de 1000, me estaba dando 0.0 y algo. O sea, es un voltaje muy bajo. Entonces, eso quiere decir que mi condensador, fíjense que en este caso, buscó este lado de la curva. Fíjense que entonces este lado de la curva, por lo general y en teoría, pues el condensador no debería descargarse siempre a cero. Pues. Entonces, en este lado de la curva es muy plana, y como la curva es plana, esos valores tienden a ser muy inestables. O sea, digamos que aquí tiene que ser el tester demasiado, digamos que exacto para poder yo calcular. Y cuando yo haga este punto, o sea, arrastre este punto hasta acá, pues me tiene que dar un valor muy exacto para poder yo calcular exactamente mi capacitor desconocido. Igual, fíjense que entonces en la curva de descarga y la curva de carga también se me aplana demasiado, pues en esta zona se aplana mucho. Entonces siempre hay que medir cuando los condensadores son más o menos parecidos. En este caso, si con un condensador como les mostré anteriormente,
Si están usando un condensador de referencia de 10 microfaradios, oiga, pueden medir bien hasta 200 microfaradios, hasta 300 microfaradios se pueden medir bien. Si vas a medir capacitores más grandes, por ejemplo de 2000, usa de 100 microfaradios pues, como capacitor de referencia. Para que no te pase esto, porque si no la medición te va a dar equivocada. Muy pendientes de esto, porque si no el método no les va a funcionar y es por culpa de esto. Otra cosa que no es todo lo que ocurre con este método es, por ejemplo, fíjense que estos capacitores que son grandes. Acuérdense que los capacitores por lo general siempre se cargan por autoinductancia. Inclusive este circuito eléctrico, por eso que le ponía, no sé si ustedes vieron, en cada rato yo estaba pulsando el pulsador para descargar el condensador, y se debe básicamente a esto. Vamos a ver, vamos a poner el test por aquí. Y vamos a colocar aquí el condensador, vamos a ver si se prende, lo puedo prender. Sí. Vamos a poner esto por aquí y esto por acá. Fíjense que este condensador está cargado con 1.31 voltios. Yo lo puedo cortocircuitar. De hecho, vamos a cortocircuitarlo aquí. Y fíjense que me llegó a 0. Y apenas lo despego, entonces empieza él a cargarse solo. ¿Viste? Y ese fenómeno se llama autoinductancia. Entonces eso genera también errores en la medición cuando los capacitores son muy grandes. ¿Qué más? Déjame ver. Otra cosa, bueno, por supuesto, que los condensadores, ellos no son exactamente una capacitancia pura. Ellos tienen ahí lo que llaman el ESR. Entonces, cuando descargamos un condensador, pues, si se acuerdan del tanquecito, cuando entonces descargamos un condensador sobre otro, entonces hay un fenómeno de oscilación. Corto, pero existe. Entonces, esa oscilación produce un cambio de unas circulaciones de corriente. Pues, ¿por dónde? Por los ESR de esos condensadores, y ahí se pierde energía. Entonces, entonces la capacidad inicial, ¿verdad? O la carga inicial no va a ser siempre igual a la capacidad final por la pérdida de energía en esa oscilación. Para este método, bueno, eso se puede calcular, es posible, inclusive hay unas ecuaciones que se ven en la ingeniería que son para movimientos amortiguados, subamortiguados, ese tipo de cosas, y bueno, se calculan unas constantes y algo así por el estilo para averiguar pues cuál es la pérdida en este caso en estos condensadores. Pero bueno, digamos que esto es como un método empírico. Podemos asumir esos errores sin ningún tipo de problema, porque realmente no son muy grandes. Digamos que podemos cometer errores de 0 punto y algo microfaradios, o 1 microfaradio o 2 microfaradio y si estamos midiendo condensadores, por ejemplo, de 15.000, eso es un error bastante aceptable. Y bueno, creo que esto es todo el video del día. No, ya va, véanse. También hice una gráfica de ese que está ahí atrás. En este caso, lo voy a dejar abajo. Van a ir a mi blog. En el blog están las ecuaciones, en el blog están las gráficas, el medio ejemplito allí. Y bueno, también está el archivito en Excel para que no tengan que estar metiendo esas cosas locas por ahí en las calculadoras, sino que bueno, si tienen un celular inteligente, descargan la planilla y entonces meten los valores de una vez sin ningún tipo de problema. Bueno, en esa tabla yo agregué en este caso una ecuación de la curva, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, para que si ustedes diseñan un probador de este tipo con un voltaje fijo, en este caso podría ser de 5 voltios regulado, ustedes grafican entonces la gráfica, la imprimen, y entonces no tienen que estar calculando nada, sino que en el campo lo que hacen es medir, hacer el pase con el circuito y entonces intersectarlo en la curva, ¿no? Y sin ningún tipo de problema rápidamente consiguen el valor de un condensador. Este método, bueno, como pueden ver, me gusta muchísimo, igual que el método de la corriente alterna, porque es comprobable, no hay necesidad de calibrar, no hay necesidad de absolutamente nada, y es comprobable matemáticamente, o sea que no hay fallo de ningún tipo.
Y por eso que por eso no me gustaban estos otros métodos que vi por ahí en YouTube, donde había que calibrar y había que hacer, metían ondas cuadradas a condensadores y realmente meterle una onda cuadrada a veces a un condensador para conseguir capacitancia no es recomendable. Porque acuérdense que para poder, ellos no están o sea, las ecuaciones son para ondas senoidales. No hay ecuaciones para se me fue. Para onda cuadrada. Y la razón es la siguiente, es que para onda cuadrada conseguir el valor de RMS es complicado. En cambio para una onda senoidal sí es más sencillo de conseguir el valor de RMS y de hecho los multímetros ya te dan el valor de RMS directamente y entonces no tienes que hacer ningún tipo de cambios allí. Bueno, creo que no voy a seguir hablando más porque este video está bastante largo y bueno, nos vemos entonces en un próximo video. Suscríbete al canal. Próximamente creo que voy a hablar de algo muy fácil, que es reparar audífonos. Eso no es un video para mí, no es un video quizás para ustedes, es un video para YouTube. Parece que el canal sigue creciendo porque está medio estancadillo allí. Y bueno, nada, esto es todo el video del día de hoy. Nos vemos en la próxima. Sigo aquí experimentando con estas cosas grandes.